Bienvenidos a la sesión número 8 del curso Analista de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestá. El día de hoy vamos a trabajar en base al cálculo de impuestos a la importación. Lo primero que necesito tengas en claro es establecer algunos términos y definiciones relacionados, número 1, al cálculo de tributos. ¿Ok? Comencemos. Uno de los tributos que vamos a calcular, y que es el primero, es el único tributo que existe de comercio internacional, el único tributo internacional, ¿ok? Recuerda, es el único tributo de carácter internacional. Viene a ser el ad valorem. ¿Qué es el ad valorem? Es un tipo de arancel. Acuérdate que los aranceles se pueden calcular de tres formas. Ad valorem, un porcentaje al valor específico, un monto de dinero por unidad de mercancía, unidad comercial, o el arancel mixto, donde se calcula en parte ad valorem y en parte específico. En este caso, vamos a trabajar con ad valorem, ¿ok? Para calcular los tributos vamos a usar el ad valorem, que es un porcentaje que depende de la partida arancelaria de tu mercancía. Es decir, buscarás la partida arancelaria de tu mercancía en el Arancel Nacional de Aduanas en la versión 2017, que es la última versión oficial actualizada. En la primera columna aparece la partida arancelaria, en la segunda la descripción de la mercancía y en la tercera columna tendrás información del porcentaje de ad valorem que grava la importación de esa mercancía. ¿Ok? Nuevamente, el ad valorem es un porcentaje y depende de la partida arancelaria de la mercancía y se calcula sobre el valor en aduana o base imponible. Número 2. De aquí en adelante ya hablamos de tributos locales. El impuesto selectivo al consumo, que no siempre existe. ¿Ok? No siempre existe, pero cuando figura también es aplicado en un tema en base a un enfoque porcentual. Generalmente se grava impuesto selectivo al consumo en mercancías suntuosas o de alto valor en el mercado, o mercancías que generan algún tipo de perjuicio o daño a la salud del consumidor o cliente. Claro, en exceso. El impuesto selectivo al consumo entonces no siempre existe, pero si existiera, en alguno de los cálculos que vamos a realizar, aparece de forma porcentual y se calcula de la suma de la base imponible más el ad valorem. Otro de los tributos que vamos a encontrar es el IGB o IVA. En este caso, siempre va a ser el 16%. ¿Ok? Siempre este porcentaje no va a variar. Siempre es el 16%. Siempre es igual. El IPM también siempre es 2%. Siempre es el mismo valor y no cambia. El IGB del 16% se calcula sobre la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Al igual que el IPM, ese 2% siempre se calcula sobre la suma de la base imponible, el ad valorem y el impuesto selectivo al consumo. Finalmente, si yo sumo el total de mis tributos, el internacional, el ad valorem, más los locales, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM, voy a obtener la obligación tributaria. Es decir, lo que estoy obligado a tributar por concepto de importación de una mercancía. Pero no son los únicos tributos que vas a pagar. Existe otro más, que es la percepción. La percepción depende. ¿Ok? Depende de qué. Si es tu primera importación, la percepción es un 10%. Si es la segunda en adelante, es un 3,5%. Y si se trata de mercancía con algún carácter especial, como ser mercancía, por ejemplo, usada, estaríamos hablando de un 5%. ¿Ok? Depende. Y la percepción se calcula sobre la base imponible sumada con la obligación tributaria. Ahora, profesor, ¿por qué la percepción no está en obligación tributaria? Lo que sucede es que la percepción es un pago por adelantado del IGB. La administración aduanera te permite pagar tu obligación tributaria, que son los tributos a la importación, pero adicional a ello te cobra un porcentaje por adelantado del IGB de ventas que vas a pagar cerrando el mes. Por ende, cuando llegue fin de mes y tu contador declare el IGB de ventas menos el IGB de compras, tendrá que restarle también
la percepción, que es el IGB que pagaste por adelantado. Y finalmente tu resultado podría ser positivo o negativo. Si es positivo, hay que pagar ese impuesto. Si es negativo, tienes un saldo a favor. La percepción no se considera obligación tributaria y esto lo puedes evidenciar en el formato C de la DAM, donde la obligación tributaria involucra hasta el IPM y la percepción aparece como una inscripción adicional, pero separada de la obligación tributaria. Finalmente, si quisiera saber cuál es el monto total de tributos que debo pagar, ahí sí tengo que sumar la obligación tributaria más la percepción. Y finalmente convertir el total de tributos de dólares a soles, porque los tributos se pagan en la moneda nacional de cada país. Muy bien. Otro punto importante, la orientación hacia los Incoterms. En los ejercicios que vamos a desarrollar ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando yo menciono works es porque me refiero al valor de la mercancía puesta en el local del exportador y va a figurar con una factura comercial works. Cuando me refiero a FCA, punto convenido, es el valor del works más un flete local hasta el punto convenido. Cuando me refiero a FAS, es porque va a ser un works más flete local 1 hasta el punto convenido y flete local 2 al lado del buque. Son dos fletes, uno al almacén y del almacén al puerto. Cuando me refiero a FOB, voy a referirme al works más los fletes locales y los gastos de manipulación para colocar la mercancía a bordo del buque. Cuando me refiero a CFR, aparte del FOB, voy a incluir el valor del flete internacional. Cuando me refiero a CIF, es el FOB más el flete internacional más el seguro. Y finalmente, el valor en aduana o base imponible involucra el valor FOB, el flete internacional, el seguro y los ajustes. ¿Dónde corroboras esta información? En el formato A de la DAM, en la sección 6, en valor en aduana, donde te indica que el valor en aduana o base imponible es el FOB, el flete, el seguro, al igual que el CIF, pero a esto se le adiciona los ajustes, los cuales pueden ser positivos o negativos. Muy bien, esa es la explicación teórica. Ahora vámonos a desarrollar ejercicios para poner a prueba esta información. Comencemos con el primero. Tengo el valor FOB, tengo el flete internacional, tengo el seguro y tengo los ajustes. ¿Qué es lo que debo de calcular? Para empezar, mi base imponible. ¿Ok? Lo primero que voy a calcular es la base imponible. Mi base imponible, yo sé que es el valor FOB, más el flete internacional, más el seguro, más los ajustes. Luego de ello, debo calcular el ad valorem. Y acá me están dando un ad valorem del 6%, un IGB del 16%, un IPM del 2% y una percepción por 10%. Muy bien, mi ad valorem siempre iba a aplicarse a la base imponible. El IGB, el IGB siempre iba a aplicarse a la suma de la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Pero como no tengo impuesto selectivo al consumo, solamente sumaré la base imponible más el ad valorem. En el caso del IPM, procedo de la misma forma. 2% de la base imponible más el ad valorem. No se te ocurra sumar el IGB. ¿Ok? Acuérdate que el IGB y el IPM se complementan. Ambos salen de la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Como en este caso no tenemos impuesto selectivo al consumo, suficiente con sumar la base imponible y el ad valorem. Muy bien. Requiero calcular mi obligación tributaria. Obligación tributaria total de tributos como concepto de la importación, ad valorem, IGB, IPM. Este es el monto total que voy a pagar como obligación tributaria, obligación a tributo a la importación de una mercancía. La percepción, en este caso, nos indica que es un 10%, es decir, que es la primera importación que se está realizando. Y la percepción se calculaba sobre la base imponible más la obligación tributaria. Finalmente,
Puedo calcular el total de tributos, que sería mi obligación tributaria, más la percepción. Y este monto tendría que convertirlo a la moneda nacional para poder pagar mis tributos sin ningún problema al tipo de cambio del día. Hasta acá, este ejercicio lo hemos trabajado directamente con el valor FOB. ¿Ok? ¿Qué pasa si trabajamos con un valor EWORKS? Tendría, número uno, el valor EWORKS en una factura, un flete local, flete internacional, un seguro, ajustes. Para comenzar, ¿hay algo que notes aquí que podría sacarte de contexto a diferencia del ejercicio anterior? Sí, ¿no es así? Vemos que el seguro aparece con un porcentaje. ¿Por qué el seguro aparece en porcentaje y no aparece con un monto exacto? Esto se debe a que en este proceso de importación no se ha contratado un servicio de seguro internacional, no hay una cobertura de seguro, no hay una póliza de seguro. No es obligatorio que contrates un seguro para el transporte internacional, pero surge un inconveniente o surge un problema. La administración aduanera necesita la base imponible, necesita el valor en aduanas. ¿Y de dónde va a salir esa información? Yo sé que la base imponible o el valor en aduanas se forma del FOB más el flete internacional, el seguro y los ajustes. Yo tengo el FOB, puedo calcular el FOB. Tengo el flete, sí, tengo los ajustes, pero no tengo un seguro. La administración aduanera me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, sé que no has contratado un seguro. No hay problema, no es obligatorio. Pero para calcular tus tributos es necesario contar con un seguro. Dado que no lo has contratado, vamos a utilizar un seguro ficticio, un seguro de tabla. Pero ojo, no te preocupes, que no te voy a cobrar el monto de ese seguro de tabla. ¿Ok? Lo vamos a calcular, sí, pero no te voy a cobrar el monto de seguro. Solo lo vamos a calcular para tenerlo como referencia al momento de obtener la base imponible y calcular el monto total de tus tributos. Muy bien. ¿Y de qué depende este seguro de tabla? El seguro de tabla se aplica al valor FOB, para empezar. Se aplica al valor FOB. Pero el seguro de tabla es un porcentaje que depende de los primeros dos dígitos de tu partida arancelaria. Depende de los dos primeros dígitos de los 10 dígitos que tiene tu partida arancelaria. De acuerdo a los dos primeros dígitos, que son el número de capítulo, se le asigna un porcentaje. En la actualidad, el mínimo es de 0,5% y el máximo es de 3,5%. En este caso, la partida arancelaria corresponde al capítulo 01, por eso es que el seguro de tabla es un 2%. Se aplica el valor FOB, lo primero que debo calcular es el valor FOB, que será mi works más mi flete local. Flete internacional se mantiene, no varía. Seguro, el seguro sí tengo que calcularlo, que vendría a ser un 2% del valor FOB. Base imponible, FOB más flete internacional, más el seguro, más los ajustes. Muy bien. Ahora que ya tengo calculada mi base imponible o valor en aduana, ya puedo calcular mis tributos. El ad valorem, 6%. ¿Pero el 6% de qué? De la base imponible. El IGB, como no hay impuesto selectivo al consumo, me voy de frente al IGB. 16% aplicado a la suma de la base imponible más el ad valorem. Le sumaría el impuesto selectivo al consumo, pero no existe. El IPM, 2%, al igual que el IGB, de mi base imponible más mi ad valorem. Finalmente, mi obligación tributaria sería la suma de estos tributos. Listo. Que me falta calcular la percepción. En este caso es una primera importación, la percepción es del 10%. Muy bien, 10%
de la suma de mi base imponible más la obligación tributaria. Y finalmente, ya para cerrar el ejercicio, calculo el total de tributos, que es la obligación tributaria más la percepción. Y con eso he concretado el ejercicio. El último paso es convertir el total de tributos que está en dólares a la moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio del día para proceder con ese pago. El CFR, que acá hay un ejercicio con CFR. Si tengo CFR es porque yo ya tengo el valor del FOB y tengo el valor del flete internacional. Así que no hay necesidad de desagregar esos datos. Si tengo el FOB y el flete internacional en ese CFR, lo que me falta sumar es el seguro y los ajustes. El primer tributo que voy a calcular es el internacional, que es el ad valorem, que en este caso es el 6%. El procedimiento es el mismo. Para calcular el IGB, como hemos venido haciendo hasta ahora, sería el 16% de la suma de la base imponible más el ad valorem. En el caso del IPM sucede exactamente igual. Sería el 2% de la suma de mi base imponible más el ad valorem. Finalmente, la obligación tributaria sería la suma del ad valorem más el IGB más el IPM, dado que no hay impuesto selectivo al consumo en este ejercicio. Mi percepción vendría a ser, ojo, mira que acá la percepción ya no es 10, ha cambiado a 3.5. ¿Qué quiere decir? No es la primera importación. 3.5 de la suma de la base imponible más la obligación tributaria. Finalmente, el total de tributos, mi obligación tributaria, sumada con la percepción. Y este monto, que es el total de tributos, debo convertirlo a la moneda nacional al tipo de cambio del día. Vamos a otro ejercicio. En este caso, te estoy dando los datos en FCA. ¿Ok? En FCA, un lugar convenido. Y digamos que en este caso, el FOB que tengo aquí vendría a ser el FCA más los dos fletes locales que estoy pagando, los cuales incluye la manipulación y la carga de la mercancía. ¿Tengo flete internacional? Sí tengo un flete internacional. ¿Tengo un seguro? No tengo un seguro. Es un 2%. ¿De dónde sale el seguro? Ya sabemos que sale de la base imponible. ¿Puedo calcular mi base imponible? Sí, FOB más flete internacional, más el seguro, más los ajustes. Profesor, no hay ajustes. En este caso podrías decir que tu base imponible es el CIFO, dado que no existe un ajuste ni positivo ni tampoco negativo. Calculemos el primer tributo, que es el ad valorem, el 6% de tu base imponible. Acá sí existe impuesto selectivo al consumo. ¿3% de qué? De la base imponible más el ad valorem. Luego calcular el IGB o el IVA, que vendría a ser en este caso el 16% de la suma de tu base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Y finalmente el IPM, que vendría a ser el 2%, al igual que el IGB, 2% de la suma de la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Mi obligación tributaria vendría a estar dada por la suma de estos cuatro tributos, porque ahora sí cuento con un impuesto selectivo al consumo. La percepción viene a ser un 3.5%, es decir, no hablamos de la primera importación. Sería el 3.5% de la suma de tu base imponible más la obligación tributaria. Y finalmente, el total de tributos sería tu obligación tributaria más la percepción. Listo. Vamos a complicar un poco más los ejercicios, ¿ok?
vamos a agregarle rebajas arancelarias. A ver, tengo el FOB, tengo el flete, tengo el seguro y tengo los ajustes. Me piden la base imponible, es sencillo poder calcular esto, ¿no? FOB más flete más el seguro más los ajustes. Tengo la base imponible. ¿Cuál es mi ad valorem? Es el 6% de mi base imponible. Pero ojo, me indican que hay una rebaja arancelaria, es decir, que no voy a pagar todo el arancel, hay una rebaja. La rebaja es del 40%. Quiere decir que no voy a pagar 443.10 de ad valorem, sino le voy a rebajar el 40%. Si le rebajo el 40%, estaría pagando el 60%. Muy bien. Mi ad valorem real, entonces, después de haber aplicado esta rebaja arancelaria, termina siendo mucho menor, solamente $265 con 86 centavos. Necesito calcular el impuesto selectivo al consumo, que existe y es un 12%. ¿Sobre qué se calcula? Sobre la base imponible más, olvídate de este ad valorem, aplicas el ad valorem real, el que tiene los descuentos, el que tiene la rebaja arancelaria. En el caso del IGBS es exactamente lo mismo, 16% de la base imponible más el ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo, y en el caso del IPM es lo mismo, 2% de mi base imponible más el ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo. Finalmente, mi obligación tributaria vendría a estar dada por el ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM. No te olvides de la percepción, es un 10%, es la primera importación y la percepción se calcula sobre la base imponible más la obligación tributaria. Finalmente, quiero saber el total de tributos, obligación tributaria más percepción y lo convierto a la moneda nacional para pagar los tributos. Así de sencillo es cuando existe una rebaja arancelaria. No trabajas con el ad valorem que obtienes buscando tu partida arancelaria en el Arancel Nacional de Aduanas, sino que aplicas la rebaja arancelaria al porcentaje o lo aplicas directamente al monto que habías calculado del ad valorem. Y vamos a un último ejercicio, un poco más complejo. Acá tenemos que ser bastante claros en la explicación de estos términos. Tienes el Works, flete local 1, flete local 2, tienes el seguro de tabla, es un 2%. Hay ajustes, no hay ajustes, pero hay un Ocean Freight, no hay un flete internacional. Dice Ocean Freight. ¿Qué es el Ocean Freight? En realidad el Ocean Freight es el flete oceánico puro. Es decir, es el flete oceánico puro, me refiero a que es el flete internacional sin recargo alguno. ¿Ok? Ahora, si yo contraté los servicios con un operador logístico y le pido cuál es el monto del flete, literalmente me va a dar el valor del Ocean Freight, porque le pedí solamente el valor del flete. No le pedí la cotización completa con desagregados. Si no me hubiera entregado esta información, el THC, el Island, el BAF y el Collect Fee. En este caso, siempre que te dan un Ocean Freight es porque hay recargos adicionales. Así que nunca pides el flete, pide la cotización desagregada de transporte internacional. ¿Ok? Comencemos con la explicación de cada uno de ellos. El THC son los gastos de manipulación que pueden existir de manera adicional al momento de cargar la mercancía al buque. El island o inland, ese pequeño flete local que pagas cuando la empresa de transporte se encuentra dentro ya de la zona primaria. ¿Ok? Cuando ese buque está dando vueltas para cargar mercancía o el avión, la aeronave está en el aeropuerto dando vueltas hasta cargar la mercancía. El BAF viene a ser una comisión por el valor de fluctuación en el combustible. ¿Qué quiere decir eso? El valor del combustible varía en el tiempo. Si yo voy a recargar el combustible en origen, no hay problema, pero si recargo en destino, en el tiempo, ese barril de petróleo ya no vale exactamente lo mismo que valía al inicio. Y este costo está amarrado al collect fee. ¿Qué es el collect fee? Cuando la empresa de transporte te da la posibilidad de que pagues el flete en destino.
En este caso, si tu proveedor está exportando la mercancía en términos CFR en adelante, obviamente el exportador o tu proveedor consignante es el que va a pagar el flete en origen. Pero si importas en Works, importas en FOB, en FAS, entre comillas, el flete lo puedes negociar para pagarlo sí o sí en destino, porque el flete lo va a pagar en este caso el consignatario o importador. El problema está en que la empresa de transporte te va a decir lo siguiente. Si hubieras pagado el flete en origen, el valor del dólar en ese momento era 1. Después de un tránsito de 35 a 40 días, el valor del dólar ha variado. Quizá para bien o para mal, no se sabe, así que para evitar cualquier tipo de daño o perjuicio a mi empresa y por darte la exclusividad de pagar el flete en destino, te voy a cobrar el collect fee, que es una comisión por el derecho de pagar el flete en destino. Y así que al pagarme en destino, yo recién puedo recargar mi combustible en destino para el retorno. Por ende, el barril de petróleo también ha variado en el tiempo. Así que te voy a cobrar un ajuste que se llama PAF. Muy bien, comenzamos. Lo primero, calcular el valor FOB. Del Works más el flete local 1 más el flete local 2. ¿Por qué necesito el FOB? Porque después voy a calcular el seguro. Y el seguro sale del FOB porque es un seguro de tabla. El flete internacional es el Ocean Freight, entre comillas, y no hay ajustes acá, ¿no? Pero ojo, ahora debes calcular el FOB real y el flete real. ¿Qué es el FOB real? Es el FOB constituido por el Works y los fletes locales, más los gastos de la manipulación para cargar la mercancía al buque y el island o inland. Y el flete real vendría a estar dado por el Ocean Freight más el BAF y el Collect Fee, que son gastos que están amarrados directamente al flete. Por ende, ahora puedo calcular mi base imponible, que sería el FOB real más el flete real más el seguro de tabla que ya calculé, más los ajustes. Siguiente paso, calculo mi ad valorem, 3% de la base imponible, ad valorem real, porque hay un descuento, hay una rebaja arancelaria del 30%. Si me rebajan el 30 es porque voy a pagar el 70%. Calculo el impuesto selectivo al consumo, que es un 5% del valor de mi base imponible sumada con el ad valorem, pero el ad valorem real, el que ya tiene la rebaja arancelaria. El IGB, 16% de qué? De la base imponible, más el ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo. Con el IPM sucede exactamente lo mismo. Es el 2% de la base imponible, más tu ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo. Mi obligación tributaria, no vayas a sumar el ad valorem, suma el ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM. Luego de ello, lo siguiente que debes hacer es calcular tu percepción. En este caso es la primera importación, así que es un 10% del valor de la base imponible sumada con la obligación tributaria. Finalmente, el total de tributos, mi obligación tributaria, más la percepción y listo. Tengo el total de tributos. Lo único que falta hacer es convertirlo a la moneda nacional, tipo de cambio del día y pagar los tributos o garantizarlos. Y con esto hemos terminado la sesión de hoy relacionada al monto total del cálculo y pago de tributos. Gracias por su atención.